Capítulo 26. Mar, surf y arena, descargo de responsabilidad. Las obras de Type Moon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Bueno, primero me gustaría desearles a todos mis lectores un feliz año nuevo. Para que quede claro, he decidido centrarme en este fic en el futuro previsible. Voy a intentar capítulos algo más cortos con una tasa de actualización más alta, al menos esa es mi intención de todos modos. Si sale bien o no es otra cuestión. En su mayor parte, parece que mi Christmas Omake fue bastante bien. El dragón doméstico parece haber ganado bastante lo siguiente, lo suficiente como para pensar en agregarlo a la historia principal. No creo que suceda demasiado pronto, no teniendo en cuenta la trama actual con la que estoy trabajando, pero tengo algunas ideas sobre cómo podría introducirse. En otra nota, la primera temporada de Fate/Stay Unlimited Blade Works ha llegado a su fin. De acuerdo, estuvo muy bien hecho, pero me imagino que no soy el único que se siente un poco molesto porque terminaron con ese tipo de nota. Spoilers. En su mayor parte, este capítulo se centra en las interacciones y los pensamientos de los personajes. Quería una oportunidad para que Shiro e Iria hablaran un poco con los demás. Aparte de su historia falsa en los primeros capítulos, ninguno de ellos ha compartido nada de su historia con nadie más. Es cierto que mis planes salieron un poco mal, aunque creo que todo salió bien. Dado que este capítulo es un poco claro sobre la acción, decidí incluir un omake con una pequeña escena de pelea. Mi usuario de harem, Shirou, ha demostrado ser extremadamente popular, así que decidí escribir una segunda entrega de sus desventuras, espero que lo demuestre. Entretenido. Una vez más me gustaría agradecer a mi beta por su apoyo y excelentes consejos. Créame, sin su ayuda, este capítulo no sería una lectura tan agradable como es. Capítulo 26. Mar, surf y arena. La isla era bastante grande, lo suficientemente grande como para que alguna vez hubiera existido una pequeña comunidad de pescadores viviendo allí en décadas pasadas. La pequeña aldea donde una vez habían vivido había desaparecido ahora, las únicas señales de que alguna vez había existido eran unas pocas estructuras en ruinas que en su mayoría habían sido tragadas por la jungla de la isla mientras recuperaba lentamente lo que los humanos una vez le habían quitado. Al ser una isla formada por la actividad volcánica del área, la gran mayoría de ella estaba compuesta por lo que era esencialmente una montaña que se elevaba desde el mar. Aparte de algunas áreas planas, como la playa, el antiguo pueblo y algunos otros lugares, todo el lugar se inclinaba hacia un pico que estaba cubierto por la jungla natural nativa de todos los islotes de la región. Si se ve desde arriba, un observador vería que la isla tenía aproximadamente una forma de media luna, formando un arco para formar una bahía natural bordeada por un tramo de arena dorada. El yate había entrado en esa bahía y echado el ancla a unos 30 metros, donde el agua aún era lo suficientemente profunda como para esperar cómodamente. Desde el pequeño barco, las únicas estructuras modernas que se podían ver eran un pequeño puesto de emergencia, que se había construido allí para que cualquiera que terminara allí después de naufragar o tirar por la borda pudiera contactar con tierra firme, y la gran cabina que había construido por la empresa turística que recientemente había comprado la isla. Sin embargo, ninguno de estos era de gran interés para Emiya Shirou, al menos no por el momento. Lo que era mucho más importante para él era que el sol brillaba y ardía sobre él, el mar estaba fresco y claro debajo de él, y que en ese momento lo único que llevaba puesto era un bañador. Bala de cañón. Una mancha de lavanda blanca y pálida pasó a su lado y saltó desde la parte trasera del yate. Shirou apenas tuvo tiempo de registrar el viento de su paso antes de que una gran salpicadura de agua se disparara en el aire con suficiente fuerza para alcanzarlo. No es que le importara, todo lo que tenía en los pies eran sandalias, y apenas le importaba mojarse. Iria salió a la superficie, su rostro goteaba agua de mar y su boca se estiró en una sonrisa que no habría parecido fuera de lugar en una jack-o'-lantern. Por supuesto, al siguiente instante su rostro se arrugó cuando el sabor del agua salada la golpeó.
Pisando el agua, trató de mantener la boca por encima del agua incluso mientras farfullaba y cortaba. Por un momento, el octavo campeón simplemente se quedó allí y disfrutó de la vista, que tenía la misma cualidad vagamente relajante que ver a un gatito pelear con una bola de hilo, pero luego decidió que se debía tomar alguna acción. Aunque actualmente nadaba con fuerza, Ilya todavía estaba muy lejos de las aguas profundas y si algo salía mal, estaba lo suficientemente lejos de la playa como para estar en peligro. Solo tardó un instante en quitarse las sandalias y sumergirse en el agua para acercarse a su hermano adoptivo. Hubo un breve momento de conmoción cuando el calor del sol brillante fue reemplazado por las frías profundidades del océano, pero la sensación pasó rápidamente cuando pateó el agua y se acercó a Ilya. Por su parte, la chica de cabello blanco aparentemente había logrado sacarse el agua de mar de la boca porque ya no estaba haciendo muecas. Carrera hacia la orilla. Shirou no esperó a que ella respondiera antes de sumergirse nuevamente bajo el agua y lanzarse a la playa. Cuando se acercó, pudo oír el chapoteo de Ilya acercándose rápidamente detrás de él, pero no se volvió para mirar. Naturalmente, no puso toda su fuerza en sus esfuerzos, incluso si todo lo que usara fuera magia de refuerzo, aún podría superar a un nadador olímpico en su mejor momento. En cambio, tomó un paso más pausado, uno que significaba que estaría lo suficientemente cerca de Ilya para poder ayudar si algo salía mal. Sin embargo, resultó que nada salió mal, en solo un par de minutos llegaron a las aguas menos profundas y pudieron pararse en las olas mientras las corrientes a su alrededor movían la arena bajo sus pies. Entonces, ¿qué te parece el mar hasta ahora? Shirou rompió el silencio mientras miraba a su hermana adoptiva de cabello blanco. Aunque para él el agua era solo un poco más profunda que la cintura, era más que suficiente para que lamiera el pecho de Ilya. Ella todavía estaba sonriendo, pero cuando notó su atención, trató de parecer seria. El agua tiene un sabor asqueroso. El heredero de Milla sintió que una sonrisa se dibujaba en sus propios labios ante su respuesta, y no hizo nada para intentar reprimirla. La forma en que lo había dicho, como si fuera una verdad profunda que había alcanzado solo después de una investigación exhaustiva e intrincada, estaba tan en desacuerdo con su adorable apariencia en traje de baño y con su cabello mojado y despeinado por sus esfuerzos que él simplemente no podía. No lo ayude. Así que hizo lo primero que se le ocurrió. Pasando su brazo alrededor, su mano aplastada golpeó el agua en un ángulo, enviando una hoja de agua volando por el aire y salpicando sobre ella. Por un momento hubo una especie de silencio atónito mientras ella se limitaba a mirarlo, luego, con un chillido que era medio indignado y medio alegre, levantó sus propios brazos enviando su propia cascada de agua de mar volando hacia él. Los siguientes minutos se volvieron borrosos para Shirou mientras él y su hermano adoptivo se lanzaban olas tras olas de agua salpicada. Con sus brazos más grandes y mayor fuerza, el rey de acero podía mover fácilmente más agua y hacer salpicaduras más grandes. Sin embargo, Ilya tenía la ventaja de un entusiasmo aparentemente ilimitado, así como toda la energía frenética de un niño que estaba en la playa por primera vez. Decidida a no quedarse atrás, se revolvió en el agua casi como una especie de pulpo enloquecido. Su sonrisa nunca se desvaneció. Shirou se vio empujado lentamente hacia la playa por la incesante avalancha de agua que le enviaba el heredero e Insvern. Aún así, no se hundió fácilmente, después de todo, ¿dónde estaría la diversión en eso? Incluso cuando fue empujado hacia atrás, trató de responder con amabilidad chapoteo por chapoteo. Dado que Ilya sonreía tan ampliamente como él mientras sus oleadas de represalia chocaban con las de ella, parecía que estaba contenta de que él no se rindiera tan fácilmente. El punto de inflexión llegó cuando Shirou dio otro paso hacia atrás y su pie cayó sobre un grupo de algas que se habían adherido a la arena debajo de él. Tan pronto como su peso cayó sobre él, se deslizó hacia un lado como si hubiera sido una cáscara de plátano en un charco de aceite. Tuvo el tiempo justo para dejar escapar un grito de sorpresa antes de que su pie saliera debajo de él y se encontrara cayendo hacia atrás. Siendo la dulce y amable hermana adoptiva que era, Ilya decidió ayudarlo en su caída, usando ambos brazos para golpearlo con la ola más grande que había logrado hasta ahora. Su equilibrio se rompió y sus defensas se inundaron. El rey asesino de dioses cayó bajo el asalto de su hermano traicionero justo cuando una ola natural barrió para unirse al ataque.
Estuvo sonriendo todo el tiempo. Acicalarse con su victoria, su hermana adoptiva lo siguió hasta las aguas menos profundas. Por un corto tiempo, los dos simplemente se sentaron en las aguas poco profundas, las olas lamiendo suavemente sus piernas extendidas mientras disfrutaban del sol en su piel y el aroma del océano. De vuelta en el yate pudieron ver la abertura del compartimento más trasero y salir uno de los grandes botes inflables. Por el aspecto de las cosas, Yusuke era el que dirigía la cosa, y parecía tener una serie de otras cosas respaldadas en la nave con él. ¿Te sientes mejor ahora? La pregunta de ella lo tomó un poco por sorpresa. ¿Se sentía mejor? Sí. Sí, definitivamente lo era. Se sintió menos agobiado, como si hubiera estado arrastrando un peso insoportable que finalmente había sido liberado. Dejando escapar un suspiro, permitió que su cuerpo cayera hacia atrás para que su espalda aterrizara en las olas y su cabeza descansara en la arena. Cuando las olas se apagaron, sintió que la corriente jugaba con su cabello mientras fluía. Ociosamente notó que su cabello se estaba volviendo un poco largo, más largo de lo que recordaba haberlo dejado. No es que eso estuviera diciendo mucho dado que siempre lo había mantenido bastante corto. El sol se siente bien. No fue una respuesta, pero aún así ella sonrió en respuesta y se dejó caer de nuevo en las olas. Fue un gesto agradable, pero probablemente no sea una de sus mejores ideas, ya que era más pequeña que su hermano adoptivo. La siguiente ola que llegó la envolvió por completo en lugar de fluir a su alrededor. Tosiendo y escupiendo por el agua de mar que se le había metido en la boca y la nariz, la chica de cabello nevado se sentó tan bruscamente que envió gotas de agua volando por el aire. Después de un poco más de tiempo limpiando sus vías respiratorias de agua salada, ella se paró en el oleaje y se volvió hacia su hermano adoptivo, quien había estado observando su lucha con cierto grado de diversión. Bien, a la siguiente parte. La declaración se entregó con el tipo de autoridad absoluta que muchos monarcas habrían envidiado. Era un tono que implicaba que no podía haber otro resultado que no fuera la obediencia total. Por supuesto, el hecho de que quien hiciera el pedido fuera una linda jovencita en un traje de baño adornado con un poco de algas que sobresalían de su largo cabello blanco en un ángulo cómico lo restaron algo. Aún así, Shirou sonrió y se levantó también. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Vamos a construir un castillo de arena. Como algún profeta del Antiguo Testamento, ella señaló una franja de playa plana libre de madera flotante o algas. Eso podría ser un poco difícil. Incluso mientras hacía el comentario, el octavo campeón estaba repasando mentalmente todos los planos de rastreo que había almacenado en su memoria. Un Limited Blade Works podría ser ideal para almacenar armas, artefactos y otras herramientas de batalla, pero cuando se trataba de cosas mundanas como sillas y librerías, Shirou tenía que confiar en sus propios recuerdos de los patrones simples que había aprendido a través del análisis estructural. Bien. Eso fue irritante. Porque tenía al menos 3 tipos diferentes de balas y palas que habían logrado ganar el estatus de noble fantasmas, pero ni una sola paleta de mano mundana. Una vez que dominó el análisis estructural, Archer lo usó casi instintivamente en casi todo, cuando no estaba en una situación de combate y tenía el prana de sobra. Había sido una especie de entrenamiento para él y, como tal, había analizado una gran cantidad de objetos mundanos como parte de esa práctica. Pero aparentemente, a pesar de que había escaneado algún tipo de dispositivo de cocina licuadora / procesador muy avanzado, nunca se había tomado el tiempo de analizar un simple cubo y pala junto al mar. Por lo que parece, ella pensaba en la misma línea que él y se las había arreglado para avanzar. Con un brazo hizo señas hacia donde el bote de Yusuke se había quedado varado en la playa y donde él lo estaba descargando de su cargamento. Al verla mirar por encima de él, el contador resucitado saludó con la mano y levantó un cubo de plástico de color naranja brillante con el mango de una pala de plástico azul cielo que sobresalía. Su hermana adoptiva solo tardó un momento en subir al bote, agarrar los implementos junto al mar y volver a su lado. Dado que casi estaba vibrando en su lugar con entusiasmo, no fue difícil ver que estaba emocionada ante la perspectiva de jugar en la arena. ¿Tienes alguna idea de cómo construir un castillo de arena? Preguntó Shirou mientras comenzaban a caminar por la playa hacia el lugar que ella había indicado antes. No realmente.
¿Verdad? Por supuesto que no, había vivido toda su vida en el norte de Alemania. Había visto mucha nieve, pero nunca antes había encontrado arena, al menos no como en una playa. Por su parte, tampoco tenía mucha experiencia con eso. Aunque Fuyuki había sido una ciudad costera, la geografía no se había prestado a las playas y el puerto había estado bordeado por costas de guijarros en lugar de arena. La experiencia que había adquirido con las estructuras de arena había sido en los pozos de arena de los patios de recreo locales antes de que los dejara atrás. Eso sí, los pocos castillos de arena que había intentado construir se parecían más a montículos de escombros en ruinas que a cualquier otra cosa. No, en realidad no. Hubo una pausa mientras ella pensaba en eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, esto es celestial. Manaka no pudo evitar sonreír ante la declaración de Kaida-sama mientras se recostaba en la tumbona y bebía lánguidamente un sorbo de refresco frío en su mano a través de una pajita. La Mikohime estaba actualmente vestida con un bikini blanco algo modesto y disfrutaba del calor del sol mientras brillaba. La tumbona en la que estaba descansando, así como la otra media docena que había en la playa, habían sido traídas del yate a bordo del bote motorizado conducido por Yusuke. También había traído otras cosas, incluida una caja de hielo llena de varios refrescos en agua helada para mantenerlos fríos. Era esto, al menos en la humilde opinión de Manaka, el lujo más decadente y bienvenido disponible. En el clima cálido y con el viento salado que sopla desde el mar, la sed era algo que crecía rápidamente. Tener bebidas frías listas y esperando para ayudar tanto con la sed como con el calor. Ahora eso era una dulce opulencia en una playa. Por su parte, la luchadora de brujas vestía un traje de una pieza que era de un rojo ligeramente oxidado con las palabras "tengo un secreto" en púrpura. A diferencia de su amiga, Manaka no estaba sentada en una tumbona, sino que había extendido una toalla grande sobre la arena y estaba acostada sobre ella. Al igual que con Shirou-sama y su hermana, los dos habían salido nadando del yate en lugar de tomar el bote y habían pasado bastante tiempo jugando en el agua antes de salir. Había sido un placer absoluto para los dos, una oportunidad para relajarse por completo y divertirse. Para cuando ambos se cansaron de zambullirse dentro y fuera del agua, chapotear y actuar en general como niños, Yusuke ya había descargado el bote y ahora descansaba en una tumbona bajo la sombra de una sombrilla de playa. Sin querer molestarlo, Kaida-sama había sugerido que simplemente tomaran sus propias sillas y se relajaran, una proposición con la que su guardaespaldas no había tenido ningún problema. De acuerdo, si hubiera sabido que las vacaciones como esta son un beneficio para servir a Shirou-sama, creo que habría sido mucho menos reacio cuando propusiste entrar a su servicio. Quizás eso no había sido lo correcto, incluso cuando pronunció las palabras, el operativo de campo del comité sintió que la atmósfera se alejaba de su estado antes alegre. Ahora había algo más, una tensión que no había estado allí antes. Manaka, ¿alguna vez te arrepientes de seguirme al servicio de Shirou-sama? Kaida sonaba extrañamente tímida en su pregunta, su energía normal estaba sometida. Yo, sé que lo hiciste solo porque me seguiste, porque eras mi amigo. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Alguna vez deseaste no haberme seguido? La pregunta fue tan inesperada que Manaka en realidad se sorprendió un poco. ¿Era eso realmente lo que pensaba su amado encargado? ¿De verdad pensaba que su guardaespaldas había estado ocultando algún tipo de resentimiento hacia ella por llevarlos a sus circunstancias actuales? Kaida-sama, Kaida-chan, nunca te he culpado por nada, y mucho menos por arrastrarme a nuestros roles actuales. Manaka respiró hondo e hizo un gesto con un brazo, un movimiento de barrido que abarcó la playa, el yate y una gran parte de la isla. Todo esto, realmente no tengo ningún problema con eso. Quiero decir, claro, cuando empezamos a trabajar para Shirou-sama no estaba exactamente emocionado. Pasé la mayor parte de mi vida entrenando para ser una de las mejores, y luego vas y nos inscribes para ser sirvientas. Estoy bastante seguro de que puedes ver dónde no era donde había planeado ir. La luchadora de brujas hizo una pausa por un momento, tomándose el tiempo para tranquilizar a su amiga con una sonrisa amigable. Sí, realmente no estaba feliz esos primeros días, no con cómo Asuka nos estaba montando para ser perfectos en todo o como Iya-chan seguía tratando de abrazarnos.
Sí, esos primeros días como sirvientas no habían sido fáciles de tratar, la visión de la hermana del octavo campeone mirándolos y ocasionalmente babeando un poco había sido especialmente desconcertante. Pero las cosas mejoraron, nuestro rey llegó a confiar más en nosotros, nos aceptó a su lado cuando entró en batalla. Luchamos para proteger a su hermana y fuimos reconocidos por él como algo más que simples sirvientes. Somos. Hizo una pausa por un momento cuando se dio cuenta de que no estaba completamente segura de lo que eran para su rey. Definitivamente eran más que meros subordinados, de eso estaba segura. Pero llamarlos amigos tampoco se sentía bien. El rey Shiro había confiado en ellos, de eso no había duda. Le habían enseñado muchas artes místicas y hechizos, y había sido un alumno atento y respetuoso. La confianza no era un problema, entonces, ¿qué era? Había una sensación de distancia, como si a pesar de la confianza que tenía en ellos, su rey todavía no los dejaba entrar del todo. Sí, eso se sentía bien. Aunque Shirou-sama había estado dispuesto a confiarles la espalda, a considerarlos como aliados y camaradas, todavía no había derribado una barrera final. No una barrera final, eso era algo que solo le haría a los más íntimos con él, a los que ya vivían en su corazón. Pero había otras barreras, unas que debería haber derribado por ellas, pero nunca las había hecho. Oh. Eso había sido lo que parecía. Mientras pensaba en ello, los pensamientos de Manaka volvieron al viaje aquí, a cuando su rey le había propuesto pescar con explosivos mágicos, a cuando él estaba cocinando el pescado que habían capturado, de regreso al simple placer que sentía. Parecía experimentar mientras servía la comida que había cocinado. Ese no había sido el rey tranquilo y carismático que había organizado el ahora legendario banquete de reyes. Ese no había sido el guerrero imposible y aparentemente imparable que se había enfrentado a dos de sus compañeros Godeslayers y los había derrotado con magia mortal que desafiaba las leyes del mundo. No, eso había sido. ¿Quién había sido en ese entonces? Su rey parecía mucho más accesible de lo que lo había sido antes. No había habido una sensación de majestad o poder en él, no había habido una dignidad tranquila o una presencia abrumadora. Solo había sido otro niño, uno de su misma edad o un poco más joven. Acababa de haberlo. Emiya Shirou. La comprensión la hizo parpadear. En realidad, nunca había pensado en él como algo más que la figura abrumadoramente poderosa que la había asustado tanto durante su primer encuentro. Desde entonces, ella había llegado a conocerlo como algo más que simplemente eso, también era sorprendentemente amable con su poder, protector de su hermano y leal y atento a aquellos que lo servían, pero aún así él seguía siendo ese monarca abrumadoramente poderoso en su mente. Para ella, esa había sido la única imagen que realmente había tenido de él, como si hubiera surgido del éter completamente desarrollado. La idea de que alguna vez había sido un niño o un bebé, que alguna vez había estado en pañales o que había tenido un padre que lo regañaba, nunca se le había ocurrido. Pero eso era lo que les estaba mostrando ahora. Incluso mientras el pensamiento pasaba por su cabeza, Manaka miró hacia la playa donde su rey y su hermana estaban tratando de construir un castillo de arena. Intentando ser la palabra operativa ya que ninguno de los dos parecía tener ninguna habilidad particular en la actividad. Lo que habían armado se parecía más a una montaña que algún arquitecto incompetente había intentado, sin éxito, excavar en una fortaleza. Unas murallas rugosas corrían a lo largo de la parte superior, pero se habían derrumbado a intervalos aleatorios o simplemente se habían caído por completo. Algo que podría haber sido el comienzo de una torre se había derrumbado de lado y ahora se parecía más a un deslizamiento de tierra en miniatura que a cualquier otra cosa. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que estaban teniendo con su intento, los dos hermanos que no coincidían sonreían ampliamente mientras seguían adelante. Sí, ver esta parte de su rey, esta parte más humana, alivió sus miedos y dudas. Lo que quizás era aún más importante era que les estaba dejando verlo. No lo estaba ocultando ni haciendo ningún tipo de espectáculo, simplemente estaba siendo él mismo para ellos. No había guardia ni fachada, ni máscara ni persona. Esta era Emiya Shirou, pura y simplemente. ¿Sabes? Creo que somos amigos.
Sin decir palabra, Kaida levantó su lata de refresco en un brindis. Shirou se sentó en la arena mientras miraba su reloj. 4:30 de la tarde, todavía horas hasta que se pone el sol. Habían pasado aproximadamente 2 horas desde que llegó el yate y la diversión había comenzado, tiempo suficiente para que él hubiera logrado abrir el apetito una vez más. Intentar construir un castillo digno del heredero Ainsburn había requerido bastante energía, y ha sido completamente infructuoso. Las habilidades arquitectónicas de él y su hermana adoptiva estaban a la par con su talento para discutir la física cuántica de hipercuerdas, en otras palabras, prácticamente inexistentes. Bueno, había sido divertido de construir. Cuando la torre del castillo se derrumbó una vez más, Iria se sentó en la arena y miró a la construcción con el ceño fruncido como si de alguna manera la hubiera traicionado. Esto es más difícil de lo que parece. Ella declaró, sus mejillas hinchadas por la irritación. Quizás si intentáramos algo más pequeño, sugirió Shirou mientras sostenía un molde de arena que habría producido un pequeño y simple castillo con una dificultad mínima. Pero yo quería construir uno adecuado. La joven de cabello blanco estaba haciendo pucheros visiblemente ahora, pero aún así los bordes de su boca se crispaban como si una sonrisa amenazara con estallar. Bueno, al menos lo intentamos. Shirou hizo un gesto hacia el montículo de arena que marcaba la suma de sus esfuerzos. Eso fue divertido al menos, ¿verdad? Al mirar a su hermano adoptivo, el octavo campeón sintió un ceño fruncido tocar su rostro cuando se le ocurrió una idea. La piel de ella normalmente era bastante clara, casi pálida. Pero en este momento había un toque definido de rojo. Oye, ¿te pusiste un poco de protector solar, no? Iria realmente se quedó paralizada en su lugar por un momento, luego se dio una palmada en la frente de una manera bastante cómica. Y eso estaba en mi lista. No puedo creer que lo olvidé por completo. Mirándose a sí misma, vio que su piel estaba definitivamente un poco más rosada de lo que debería haber sido. Vamos, estoy seguro de que Yusuke tenía algunas empaquetadas con las otras cosas. Un momento después los encontró a los dos junto al cargamento del bote con el Ainsburn con aspecto de niño, clasificándolo mientras trataba de encontrar lo que estaba buscando. ¡Ajá! Con una exclamación de triunfo, Iria sacó una pequeña mochila blanca con la imagen de un zorro de dibujos animados, agitando una varita mágica cosida en la espalda. Mientras revisaba los diversos bolsillos y secciones, de los cuales había muchos, en busca de su protector solar, Shirou decidió expresar una curiosidad. ¿Qué quisiste decir con una lista? Oh, se me ocurrió una lista de todas las cosas que quiero hacer durante estas vacaciones. Su hermano adoptivo se lo explicó. ¿Qué se te ocurrió? Aquí tienes, echa un vistazo. Metiendo la mano en uno de los bolsillos que ya había buscado en ella, le entregó un papel doblado. Después de pasárselo a él, volvió a luchar con su manada mientras trataba de encontrar algo más. Con una sonrisa levemente divertida en su rostro, Shirou abrió el papel doblado y miró la lista corta detallada allí. Nadar en el mar. Jugar voleibol. Ten una fogata junto al mar. Construir un castillo de arena. Broncearse. Mira si puedo encontrar un coco. Haz que Shirou me flote loción bronceador en la espalda. Mira los fuegos artificiales por la noche. Tener un picnic. Un interesante número de opciones. 2 podrían estar marcados en este momento, y los otros no deberían ser demasiado difíciles de tratar. Trataba de imaginar a ella con un bronceado oscuro, y por alguna razón descubrió que cada vez que lo hacía también imaginaba su cabello de un color lavanda muy pálido en lugar de su blanco como la nieve normal. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar demasiado en eso, porque en ese momento sonó un grito de triunfo en la playa cuando su hermana adoptiva sostuvo en alto el tubo de loción bronceadora que finalmente había encontrado. Agarrando una toalla libre, ella la extendió sobre la arena y se acostó boca abajo sobre ella. La parte de atrás de su traje de baño le dejó los hombros y la columna al descubierto, pero cuando tomó la loción bronceadora, Shirou se dio cuenta de un pequeño problema. Ella, ya estás un poco quemada, no creo que el protector solar te ayude en este momento. Oh, no te preocupes por eso. Hubo un breve resplandor debajo de su piel cuando sus circuitos mágicos se activaron y el prana fluyó a través de ella.
Al momento siguiente, el rojo se desvaneció de su piel y se recuperó su blancura natural. Una vez más, el joven rey de acero recordó cuán superior era el mago de su hermano adoptivo, a veces infantil. Algo así, esa autocuración casual, normalmente solo era posible para magos de rango extremadamente alto o mediante el uso de un poderoso código místico. El hecho de que lo hiciera con tanta facilidad fue un recordatorio bastante contundente de que había sido una de las cartas de triunfo de la familia Einsberg para ganar la quinta guerra del Santo Grial. Espera, se le acababa de ocurrir una idea. Ilya, acabas de curar tu quemadura de sol, ¿verdad? Eso es correcto, Onikan. La respuesta de Ilya fue alegre. ¿Y puedes hacer eso cuando quieras? Entonces, en realidad no necesitas ningún protector solar. Solo tienes que tener un poco de cuidado con tu curación y puedes broncearte sin correr el riesgo de quemarte. Creo. Ahora sonaba un poco insegura. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? En respuesta a su pregunta, Ilya estiró el cuello para poder mirarlo por encima del hombro, y fue una mirada bastante malévola. Está en la lista, así que lo vas a hacer para que yo pueda marcarlo como hecho. Ahora hazlo. Pero, ahora. Por un momento, Shirou consideró protestar más, luego decidió que simplemente no valía la pena el dolor de cabeza. Echando un poco de crema marrón pálido en sus manos, el octavo campeón y comenzó a aplicarla con cuidado en la espalda de su hermana mientras ella hacía ruidos de agradecimiento. Mientras lo hacía, miró alrededor de la playa y notó donde se encontraban varios pequeños montones de madera flotante. Sí, esos podrían reunirse fácilmente para hacer una sola pila grande que se iluminaría en una bonita hoguera. Eso, más los fuegos artificiales que había visto y la comida que esperaba, podrían tachar otro par de cosas de la lista de Ilya. Tiamat se paró a la sombra de un árbol y observó las payasadas de su anfitrión, jugando con su hermana y sus sirvientes relajándose a su alrededor. Se encontró inusualmente desgarrada en sus sentimientos. Por un lado, sentía que tales actividades infantiles estaban por debajo de ella, no importaba cuán reducida estuviera, seguía siendo una diosa después de todo. Por otro lado, habría sido una oportunidad para pasar más tiempo con su anfitrión, una oportunidad para acercarse más a él, para ganar una mejor relación con él. Sin embargo, a pesar de las convincentes razones por las que tenía que salir y unirse a ellos, la diosa del caos se encontró a sí misma rezagada. Había algo, una vaga sensación de algo innombrable que la hizo detenerse. Este no era el momento para ella, todavía no. Este era un momento para que el joven rey se divirtiera con su familia, para curar las heridas que aún marcaban su corazón. Con el tiempo, podría haber un lugar para ella allí, pero por ahora necesitaba mantener la distancia. Sí, más tarde sería su momento de hablar con el rey Shirou. Cuando finalmente le dijo la verdad de lo que había sucedido mientras él había estado bajo el control de Venus. Pero hasta que lo hiciera, quizás sería mejor mantener la distancia de su anfitrión y darle algo de tiempo para prepararse. Con un suspiro, Tiamat se volvió y comenzó a caminar más profundamente en la pequeña jungla que cubría esta parte de la pequeña isla. ¿Cómo exactamente habían llegado las cosas a esto? Ella era una encarnación de la esencia primordial del caos, la encarnación viviente de las aguas salvajes que una vez cubrieron el mundo antes de que llegaran las tierras. Una vez que ella podría haber elegido simplemente al hombre que quería y ni siquiera el rey más altivo en su trono podría haberla negado, podría haberla resistido. Ahora ella estaba. Adag. Esto era ridículo. Cuando se había convertido en una vagabunda débil que pasaba más tiempo suspirando por sus días de gloria que viviendo en el presente. Sí, ella era una sombra de lo que era antes. Sí, sus poderes estaban muy reducidos de lo que habían sido antes. Sí, su belleza, aunque aún más allá de la comparación de los mortales, ya no era la fuerza elemental cautivadora que alguna vez había sido. ¿Y qué? Había pasado siglos, incluso milenios, atrapada en la forma infantil de un ancestro divino. Entonces no había perdido el tiempo lamentándose por su estado disminuido, no, había actuado. Aunque reducida a pesar de su total divinidad, todavía era mucho más de lo que había sido entonces. Entonces, ¿por qué estaba cediendo ahora a la melancolía y la insuficiencia? Ella era mejor que esto, era una diosa. No, ella era Tiamat.
Eso fue suficiente por sí solo para justificar su fe en sí misma. Ya no caminaba por la maleza. Sus pasos se habían fortalecido y su paso había ganado un propósito. Las ramas de los árboles y las marañas de enredaderas que bloqueaban su camino parecían apartarse de su camino ante su repentinamente renovado vigor. Sí, ahora vio dónde se había equivocado. La alegría de recuperar su poder había empeorado mucho el dolor de su traición y la paralización de su divinidad. El cambio repentino de un extremo de la emoción al otro habría sido suficiente para volver loco a un mortal, y aunque era una diosa, la madre de los dragones no había sido inmune a las heridas que había dejado en su corazón. Las palabras de aliento del rey Shirou y su ofrecimiento de refugio habían sido suficientes para evitar que cayera en la desesperación. En realidad, sus repetidos encuentros polémicos con Ginebra habían tenido el mismo efecto, la amable enemistad entre ellos avivaba sus fuegos internos en lugar de dejarlos extinguirse. Pero aún así había sido herida, y por eso había pasado mucho más tiempo cavilando sobre lo que había perdido de lo que normalmente hubiera hecho. Basta de eso. Tenía su divinidad, por más reducida que fuera, y había recuperado algunas de sus autoridades. Ella no fue víctima de los caprichos del mundo y no sería víctima de su propio desaliento. Mirando los árboles a su alrededor, como si de alguna manera hubieran sido responsables de su reciente estado depresivo, Tiamat se irguió. El rey Shirou había venido a esta isla para descansar su espíritu y sanar su corazón. También había venido aquí para divertirse y relajarse. Incluso desde aquí podía oír la risa de su hermana y su propio regocijo en respuesta. Quizás sería prudente que ella siguiera su ejemplo. Ella era una diosa del mar, entonces, ¿por qué no estaba aprovechando al máximo su proximidad al océano? Sin duda, estaría por debajo de su dignidad participar en los placeres infantiles a los que su hermana estaba llevando al joven rey, pero tal vez había algo más que podría entretenerla. El océano era vasto y había bestias en las profundidades. Incluso si no podía encontrar uno, siempre podía crear uno con los poderes que había recuperado. Después de todo, ¿cuál era el punto de recuperar su divinidad si no jugaba ocasionalmente a ser Dios? Aunque sus huesos y músculos habían sido mejorados a un nivel de durabilidad que hubiera hecho que un sirviente se sintiera orgulloso, Shirou aún descubrió que podía sentir cansancio. No se sentía agotado, si fuera necesario podría haber seguido así durante horas, pero aún así tenía una clara sensación de fatiga arrastrándose sobre él. A su lado, Illa todavía estaba prácticamente rebotando hacia arriba y hacia abajo con una energía apenas reprimida, con los ojos fijos en sus oponentes. Kaida y Manaka estaban frente a ellos, una red colgaba entre dos postes que se interponían entre ellos y los hermanos Semilla. Ambos estaban en traje de baño y eran una vista que casi cualquier chico, y un buen número de chicas, habría encontrado extremadamente agradable de asimilar. Sin embargo, la atención de Shirou no se centró en sus miradas, sino que sus ojos permanecieron clavados a la pelota en las manos de la pelinegra Miko Hime. Hasta el momento, el juego de voleibol que se había desarrollado a pedido de ella había sido sorprendentemente parejo. Kaida podría ser solo mediocre cuando se trataba de deportes en general, pero estaba lo suficientemente enérgica y entusiasta como para compensarlo. Manaka, por otro lado, era extremadamente atlética incluso antes de que pusiera su magia en la ecuación. Una vez que comenzó a usarlo, se convirtió en un verdadero demonio con la pelota. En oposición, se empujaba a los hermanos adoptados. Para estar seguro, Shirou podría fácilmente seguir el ritmo de Manaka si usaba refuerzo, aunque no estaba usando a sus autoridades en nombre de la justicia, pero incluso eso no estaba cerrando la brecha. El juego había sido divertido hasta ahora, mientras que Shirou estaba familiarizado con una variación de voleibol basada en el pie llamada Sepak Takraw, esta basada en la mano era algo nueva para él. Sin embargo, lo estaba acostumbrando bastante rápido, los reflejos afilados en la batalla más que compensar la falta de experiencia. Por su parte, Illa parecía estar haciendo la parte del león por su equipo, pero en su mayor parte su éxito se debió a su propia aplicación liberal de la magia de autoaumento y un entusiasmo abrumador. La pequeña niña de cabello nevado se movía de un lado a otro como una liebre de nieve en un alto nivel de cafeína, devolviendo la pelota una y otra vez.
Al principio, Shiro había decidido que la dejaría interpretar el papel de la estrella y él simplemente sería un apoyo, un papel en el que Kaida parecía haber caído también. Simplemente, el juego había evolucionado hasta que se trataba más de que Manaka e Iria intentaran vencerse entre sí que cualquier otra cosa. Shiro y Kaida eran más partidarios que cualquier otra cosa, en ocasiones pudieron detener el balón, pero luego sus compañeros tomarían el control de inmediato. Ahora todo se reducía a esto, ambos equipos estaban empatados en puntos, por lo que el siguiente en anotar sería el vencedor. Mientras el luchador de brujas y el cabello de los Ainsburn se tensaron para el intercambio final, el octavo campeón miró al otro lado y se encontró con los ojos de Kaida. La Mikohime estaba sonrojada por el esfuerzo y parecía temblar un poco por el cansancio, sin embargo, a pesar de eso, había una pequeña sonrisa en su rostro y estaba claramente lista para otra ronda. ¿Cómo podría ser menos? De acuerdo, no se estaba divirtiendo tanto como las chicas, pero aún así, podría poner al menos un poco de esfuerzo en ello, ¿verdad? Manaka se movió y la pelota estaba en el aire. De acuerdo, ella lo había arrojado, así que eso significaba que iba a intentar un pincho, si ese fuera el caso, entonces él podría interceptarlo. Puede que no sea demasiado bueno en sus propios servicios, pero si pudiera detenerlo, podría devolvérselo a Iria y ella podría regresar. Por supuesto, si el guardaespaldas de Kaida intentaba algo diferente, entonces tendría que improvisar, no algo con lo que había tenido demasiado éxito hasta ahora. Tal vez si intentara. Bwark. Con un sonido vagamente similar al de un pollo grande eructando, la pelota de voleibol explotó en pedazos de goma. Aparentemente, ser utilizado como juguete de varios individuos que operan a niveles sobrehumanos había sido demasiado para el pobre y simplemente había renunciado al fantasma. Hubo un momento de silencio mientras los restos de la pelota caían al suelo. Por su parte, Shiro simplemente estaba esperando a ver cómo reaccionaban los demás, pero por lo que parecía, Iria estaba un poco sorprendida por este giro de los acontecimientos, casi como si la pelota la hubiera traicionado personalmente al expirar. Creo que eso cuenta como un empate entonces, la voz alegre de Yusuke rompió la atmósfera desconcertada. Ahora bien, ¿a quién le gustaría comer algo? Ah. El picnic. Fue en ese momento que el joven Emilia notó la canasta al lado de su sirviente. Era bastante grande y fácilmente podía contener suficiente comida para alimentar a todos en su pequeño grupo. Lo único extraño era la gran pegatina que ella había pegado en el costado, un pony de dibujos animados de colores brillantes de algún tipo. Por alguna razón, Shiro no pudo evitar sentir que le estaba mirando mal. Oh, no importa, podría preocuparse por eso más tarde. En este momento, lo de mucha mayor importancia era el gran sándwich de pescado que Yusuke estaba sacando de la cesta. El estómago del octavo campeón rugió ante la vista, comida que sabía que sería condenadamente buena porque la había preparado él mismo. El sándwich se había hecho con las sobras de su barbacoa anterior para que nada se desperdiciara. Por el aspecto de las cosas, no era el único que había logrado abrir el apetito. Incluso cuando dio un paso hacia la tentadora comida, fue superado por un trío de desenfoques que se apresuraron a pasar junto a él antes de que pudiera pensar en dar otro paso. Oh, hay un sándwich de jamón aquí. Quiero el de queso y lechuga. ¿Hay algo de arroz de azúcar en ese recipiente? Si lo hay, lo reclamo. ¿Qué pasa? Oye, eso es mía. Había una cierta cualidad fascinante en la escena que se desarrollaba ante él. De la misma manera que un accidente automovilístico particularmente horrible podría mantener la atención como rehén, Shiro se encontró extrañamente incapaz de apartar la vista del trío de chicas que descendían sobre el contenido de la cesta como un enjambre de langostas. En poco tiempo, cada uno de ellos se apoderó de unos bocadillos, frutas, cajas de jugo, unas bolas de arroz y al menos un dulce de hojaldre cada uno. Se sacudió de su asombrada fascinación al darse cuenta de que si no hacía algo pronto, entonces podría no quedarle comida para tomar. Sin embargo, resultó que todavía quedaba mucha comida. Claramente, quienquiera que lo hubiera empacado había anticipado que divertirse en la playa sería bueno para abrir el apetito. En poco tiempo, el pequeño grupo se había acomodado sobre la gran toalla que se había extendido sobre la arena como un mantel de picnic. Oh, eso estuvo bien.
Ella declaró mientras tragaba su último bocado. Para enfatizar aún más su punto, se dejó caer hacia atrás para quedar acostada de espaldas. Muy bien, Iria-chan, dijo Kaida, haciendo un gesto con el sándwich de jamón a medio comer que sostenía. Un entorno maravilloso, comida excelente y un clima maravilloso, es difícil imaginar que sea mejor. ¿Sí? La chica de cabello níveo asintió mientras se sentaba y asintió con la cabeza enérgicamente. Es tan diferente del castillo. Mamá habría. Su voz se fue apagando en el silencio mientras la alegría en su rostro también se desvanecía. Por su parte, Shirou no dijo nada, sino que aprovechó su lugar junto a ella para estirar la mano y apretar suavemente su hombro. Sabía cuánto le dolía hablar de su madre. Todavía no tenía la historia completa, aunque eso se debía principalmente a que ella solo conocía la versión que le había contado su familia, una versión que estaba segura de que era al menos muy parcial, si no una fabricación total. Lo que sí sabía era que la madre de su hermana adoptiva, Irisbiel von Einsbern, había sido un homúnculo creado por la familia Einsbern para servir como recipiente del Grial menor durante la Cuarta Guerra del Santo Grial. Las cosas habían dado un giro inesperado cuando el mago que el clan había contratado para servir como su representante en la guerra terminó enamorándose de ella y casándose con ella. Con el tiempo, ella había resultado y podía recordar que sus padres se fueron a Japón para ganar el Santo Grial. Los vivos no sabían exactamente lo que había sucedido allí, ya que todos los testigos de los actos finales de la guerra estaban muertos. Todo lo que se sabía era que Miyagi Ritsugu había ganado el Grial y luego lo había destruido en lugar de reclamarlo. Dado lo que Shirou y ella habían visto de la monstruosidad dentro de la copa sagrada, no era difícil entender por qué, pero lo que le había sucedido a Irisbiel y por qué Kiritsugu no había regresado por su hija seguía siendo un misterio. Personalmente, Shiro estaba bastante seguro de que solo había sido la mala salud de su padre adoptivo lo que le había impedido regresar a ella. Dadas las mentiras que le habían dado con respecto a él, no parecía improbable que también hubiera sido mal informada sobre su padre. Lo más probable es que no hubiera sido un caso en el que él no lo intentara, sino que había sido un caso en el que no podía hacerlo. Cualquiera que sea el caso, la pérdida de la ira que su hermana adoptiva había alimentado durante tantos años había revelado un dolor enterrado que aún no se había curado. Sin embargo, al menos parecía haber alguna mejora, ya que ella había comenzado a vivir, en lugar de simplemente existir. Estaba ganando más buenos recuerdos para equilibrar los malos que acumulaba a lo largo de su vida. Entonces. La voz era baja, apenas audible en realidad, pero era lo suficientemente fuerte como para que los dos hermanos adoptivos la oyeran, lo suficientemente fuerte como para que el silencio melancólico del momento se hiciera añicos como un cristal. Kaida casi retrocedió cuando las miradas de los dos se volvieron hacia ella. Ninguno de los dos fue abiertamente hostil, pero tenía la sensación de que ella se había entrometido inadvertidamente en un momento que había sido intensamente personal a pesar de la naturaleza abierta del escenario. Lo siento, yo solo. Shirou miró a ella y vio que su rostro se endurecía por un momento. Luego, sus hombros se hundieron ligeramente cuando la tensión irritada desapareció de ella. Está bien. Mamá no habría querido que me enojara con mis amigos por eso de todos modos. Había una nota definida de amargura en su voz cuando pronunció las últimas palabras, la tristeza y la ira de una niña que le había sido negada a su madre. Una vez más, el silencio descendió sobre el grupo, solo para ser roto una vez más por la pelinegra y Memiko. ¿Te gustaría hablar de eso, Iria-chan? La oferta fue hecha con vacilación, pero había una fuerza detrás de ella que estaba en desacuerdo con el tono. Parece que quiero hablar de eso. Preguntó ella, una nota clara de irritación y enojo comenzaba a colarse en su voz. Ayuda. Hablar con otros puede ayudar con el dolor. No quiero. La respuesta fue demasiado rápida e infantil para que el heredero de los Einsbern se lo hubiera planteado. Fue simplemente una reacción instintiva, una declaración sin pensamiento o razón más allá de un deseo primordial de evitar el dolor. Sé que, comenzó Kaida, pero se interrumpió cuando ella se giró en su lugar para mirarla. Tu madre está muerta. La pregunta era una demanda casi gruñida, había tanto veneno detrás de ella. No, pero. Entonces, ¿cómo sabes cómo es? ¿Cómo sabes lo que duele?
mamá nunca regresó. Se había ido y nunca regresó. Si tu madre está viva, ¿cómo sabes cómo me siento? ¿Sabes cuánto duele? ¿Cómo puedes? Al menos no fue tu culpa y ya no regresó. La declaración le fue gritada a ella con tal fuerza inesperada por parte del normalmente tranquilo Renhou que cortó por completo la enojada diatriba de la joven. Un silencio se apoderó de la playa cuando Kaida miró hacia abajo a sus puños apretados, su respiración repentinamente pesada como si acabara de correr una carrera. En una acción que reflejaba cómo Shirou había ofrecido consuelo a su hermano adoptivo, Manaka colocó su propia mano sobre el hombro de su amiga y le dio un suave apretón. Kaida cerró los ojos como si estuviera luchando contra las lágrimas, luego los abrió de nuevo y miró los rostros atónitos a su alrededor. Es fácil olvidar, ¿no es así, la razón por la que uso guantes todo el tiempo? Como para puntuar su declaración, agitó un brazo desnudo en el aire ante ella. Hace un año me hubiera aterrorizado salir a la playa, hubiera sido tan fácil tocar a alguien o que alguien tomara mis manos. Aunque aquí, bueno, ¿de qué tengo que tener miedo? Manaka-chan tiene hechizos para mantenerse a salvo, Iria es mucho más fuerte que yo y no tiene nada de qué preocuparse, Tiamat-sama y Ginebere-sama no tienen nada que temer y Shirou ni siquiera se daría cuenta. Hay que tener miedo aquí. El octavo campeón y tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba hablando Himemiko. Su segunda habilidad, el regalo sobre el que no tenía control, purificación del alma. Honestamente, se había olvidado casi por completo. Dado que no había habido incidentes, y el poder fue eclipsado por la naturaleza más impresionante del rugido del dragón, el rasgo que le impedía tocar casualmente a una persona normal con sus manos se le había olvidado. Kaida-sama, no tienes que, comenzó Manaka, aparentemente volviendo a su forma más respetuosa de dirigirse debido a la gravedad de la situación, solo para ser silenciada cuando su amiga levantó la mano en un gesto de protección. Gracias, pero Iria-chan necesita escuchar esto. Girando a la de cabello negro, Himemiko se enfrentó a la hermana adoptiva de Shirou. Por su parte, Iria parecía una especie de ciervo atrapado por los faros. La idea de que su dolor no era único, que había otros que habían sido heridos tanto o incluso peor, no era un pensamiento que realmente se le hubiera ocurrido. Ella había sido consciente de ello a un nivel puramente intelectual, pero el simple hecho era que Iria no tenía suficiente experiencia en la vida real con otros para entenderlo realmente. ¿Sabes acerca de mi purificación del alma? Kaida preguntó, y el heredero Ainsburn respondió con un movimiento de cabeza en silencio. Mi madre no era una Himemiko, era una doncella regular del santuario en uno de los templos que administra el comité. Ahí fue donde conoció a mi padre, uno de los miembros de la familia Renhou. Se enamoraron y luego nací yo, pero a diferencia de ella yo era una Himemiko. Por eso tuve que criarme en el templo, pero aún así ella siempre fue viniendo a verme, incluso cuando los tiempos eran ajetreados o difíciles. Pero incluso mientras seguía viniendo parecía diferente. Estaba más cansada, más agotada, pero aún así siguió viniendo a verme. Entonces, un día, no apareció. No fue difícil ver el dolor escrito en las facciones de Kaida, pero ella continuaba a pesar de todo. Hubo un accidente, un auto que se salió de control. Todos dicen que mamá lo vio venir hacia ella, pero no se movió. Todos dijeron que era como si estuviera demasiado cansada para moverse a pesar de que necesitaba hacerlo. Ella sobrevivió al golpe, pero cuando estuvo en el hospital se fue a dormir y nunca se despertó. No había nada malo en ella, su cuerpo estaba bien y todo se había curado. Simplemente nunca se despertó. No fue hasta más tarde, después de que se descubrió mi purificación del alma, que entendimos lo que había sucedido. Sabes que puedo purgar naturalmente a alguien de cualquier influencia difamada, como maldiciones o posesión. Mientras los demás asentían lentamente con la cabeza, ella continuó. Mi madre no estaba poseída, todo lo que había en ella para que mi poder tratara de purificar eran las tinieblas naturales y los pequeños males que son naturales en el alma humana, y eso fue lo que atacó. Todos pensamos que se estaba esforzando demasiado, que no se estaba tomando el tiempo suficiente para sí misma. Pero no era eso. Estaba tan cansada porque el equilibrio de su espíritu se estaba degradando.
Mientras corroía los aspectos más oscuros, de eso eran partes intrínsecas que estaba perdiendo: impulso, su deseo de vivir, de experimentar. Todavía me amaba, aún amaba a mi padre, pero estaba perdiendo los deseos y los apetitos, que son una parte tan natural de ti que ellos ayudan a proporcionar las motivaciones más simples. El rostro de Caída estaba extrañamente tenso, como si solo estuviera conteniendo un torrente de lágrimas. Yo supongo que por eso nunca se despertó. Nunca había pasado más de 2 días sin verme, y cada vez que estábamos juntos siempre me tomaba de la mano. Era un juego entre nosotros, un gesto entre nosotros para mostrar cuánto nos importaba. Papá siempre me levantaba y me abrazaba cuando era pequeña. El dolor en su rostro era agridulce ahora, los ojos ligeramente empañados mientras miraba hacia el pasado. Pasaron 2 años antes de que resolviéramos lo que había sucedido. Después de que ella entró en coma, simplemente no me gustaba tocar a los demás, me trajo recuerdos que dolían. Luego, cuando me reconocieron como los templos Hime-Miko, otro Hime-Miko, que había asistido a la ceremonia, pudo sentir algo. Mi padre, papá, simplemente no podía soportarlo. Había amado a mi madre, más que a nadie más que yo haya visto. Ella había sido su mundo, su sol, sus estrellas. Él también me amaba, pero cuando descubrió que yo era la razón por la que ella estaba en coma, simplemente no podía manejarlo. Se fue. Me envió una carta diciéndome por qué, que todavía me amaba a pesar de que no podía soportar mirarme. Aceptó una misión en África para determinar si había surgido un nuevo campeón y allí. Eso fue casi hace 9 años, no lo he vuelto a ver. Nadie dijo una palabra cuando Caída hizo una pausa, sus ojos bajaron y su cabeza ligeramente inclinada por lo que su largo cabello negro cayó hacia adelante para cubrir su rostro. Luego miró hacia arriba y se centró primero en Iria y luego en Shirou, sus ojos se dirigieron rápidamente a Yusuke, pero luego se dirigieron a los hermanos. Aparte de Manaka, ustedes son los primeros a los que les he dicho esto. Sus ojos se fijan en Iria, así que sí, hago saber algo de lo que es. La chica de cabello nevado no respondió, al menos no en voz alta, simplemente asintió con la cabeza lentamente y se concentró en el suelo frente a ella. No tiene que ser ahora, no si no quieres. Había más dulzura en la voz de Hime-Miko ahora, su dolor y enojo anteriores se habían desvanecido. Solo recuerda que estaré feliz de hablar de ello si quieres. No tienes que reprimirte todo. Al otro lado del océano, el sol comenzó a descender. Ginebra había decidido renunciar a unirse a Sir Shiro y su pequeña corte en la playa. Había sido una decisión difícil, especialmente porque la noción de divertirse en el oleaje y jugar con la arena tenía un atractivo distintivo para ella, pero había sido una que se había obligado a sí misma a seguir. Si quería fortalecer aún más su asociación con el octavo campeón y asegurar su ayuda para sus planes de resucitar a su amado rey, entonces necesitaba presentarse como más maduro. Su eterna juventud no era algo que normalmente considerara un gran problema. De hecho, la mayor parte del tiempo su apariencia infantil fue una ventaja, ya que llevó incluso a los dioses malignos a subestimarla. Sin duda, su forma dictaba su personalidad hasta cierto punto, ya que a pesar de sus muchos años de experiencia y el vasto conocimiento y poder a su disposición, su naturaleza infantil no fue del todo fingida. Sin embargo, a pesar de eso, normalmente tenía más que suficiente control y astucia para superarlo o convertirlo en una ventaja. Pero con Sir Shiro estaba demostrando ser más un obstáculo de lo que ella hubiera preferido. Su apariencia la había llevado al mismo espacio mental que su hermana, aunque para su irritación su lugar en esa jerarquía en particular estaba justo debajo de la chica maga de cabello blanco. Aún así, incluso eso no habría sido un gran problema, ya que con tiempo y cuidado podría haber usado esa posición como plataforma para forjar una relación diferente, y con suerte igual, con el Rey de Acero. No, el problema real era que Tiamat actuaba de la misma manera que ella, pero debido a su apariencia mucho más madura, pudo explotar un vector de enfoque completamente diferente. No es que esperara que su anfitrión se dejara llevar por algo tan simple como una seducción física. Por más que detestara admitirlo, su corazón aparentemente estaba completamente dedicado a esta chica Sakura, lo suficiente como para haber podido escapar de la autoridad de Venus.
Algo tan descarado como la oferta de acostarse con él por parte de la diosa caída estaba condenado al fracaso, de eso estaba bastante segura. El problema era que Tiamat no era ni imprudente ni tonto. Ella había sido uno de los antepasados divinos más antiguos del mundo antes de recuperar su divinidad, un acto que en sí mismo debería haber sido imposible. Durante más de 2000 años había evitado la muerte o la captura mientras trabajaba hacia su objetivo, sin detenerse nunca, sin rendirse nunca. Cuando se miraba desde esa perspectiva, era mucho más fácil verla como la amenaza que realmente era. No cometería el error de intentar abrirse camino en el corazón de Sir Shiro a través de una pequeña seducción. No, sabía que con alguien como el heredero Emilia se necesitaba un enfoque completamente diferente. Ginebra ya había visto las señales de su ruta planificada, los gestos respetuosos, los intercambios cada vez más informales. La madre de los dragones no tenía como objetivo convertirse en la amante del rey del acero, sino en convertirse primero en su amiga. Fue una estrategia simple pero brillante, y muy probablemente la única que podría producir algún tipo de éxito. Era imposible entrar en el corazón de Sir Shiro como amante, eso era un hecho. Sin embargo, si uno podía convertirse en amigo, entonces era posible escapar de sus defensas, al menos en parte. Una vez que se logró eso, no era imposible que la relación pudiera profundizarse, fortalecerse con el tiempo hasta convertirse en otra cosa. Un asalto completo estaba condenado al fracaso, pero una campaña prolongada tenía muchas más posibilidades de tener éxito a largo plazo. No es que eso le importara, por supuesto. No era como si hubiera pasado horas despierta en medio de la noche mirando al techo y encontrando formas de abrirse camino hasta el corazón de su anfitrión. Por supuesto, esos habían sido simplemente ejercicios teóricos. Solo ella tratando de analizar cómo alguien como Tiamat, o esos agentes sirvientes de la sociedad mágica local, podrían haber ido a congraciarse con su anfitrión. Eso fue todo. En realidad. Querido hijo, ¿estás consciente de que tus mejillas están enrojecidas como manzanas? La voz de su querido protector provenía del pequeño manantial al que estaba parada. En este punto, mientras corría colina abajo, el agua había encontrado una cuenca natural y formó un pequeño estanque en medio de la piedra y la tierra. Dado que el agua fluía constantemente, la piscina de la cuenca era cristalina y lo suficientemente tranquila como para reflejar el cielo sobre ella como un espejo. Como tal, era más que suficiente para que su caballero protector lo usara como medio de comunicación. Guinevere cree que Sir Knight se está divirtiendo demasiado en burlarse de ella. Declaró la reina bruja con un bufido, sus mejillas soplando adorablemente para resaltar su disgusto. Eso bien puede ser, admitió él, aunque ella podía escuchar la sonrisa en su voz, pero no son aquellos a quienes más amamos a los que infligimos la más suave de las crueldades. Si eso es cierto, entonces ¿a quién? Pero mi más amado cargo, ¿podría yo atormentar alegremente así? Era extraño, haber recuperado la vitalidad de su querido protector, ya que había demostrado ser tanto una alegría como un dolor de cabeza. En los siglos transcurridos desde que él había emprendido el hechizo que le permitió a él manifestarse parcialmente en el plano mortal sin descender por completo de su leyenda, Sir Lancelot se había vuelto cada vez más letárgico. Su energía, su impulso, todo esto había sido erosionado lentamente a lo largo de los siglos por la inmensa presión que él había soportado para proteger a la doncella del Santo Grial. Que él todavía tenía su vieja personalidad, en lugar de haber sido borrada por la dilución de su naturaleza, era un testimonio de la voluntad y el poder del Caballero del Lago. Él se había centrado cada vez más en los aspectos más simples de su identidad, el caballero que cargó y el caballero que protegió. Todo lo demás se había desvanecido y distante. Ahora, debido a la espada que le había prestado el Rey de Acero, gran parte de su naturaleza perdida había regresado. Estaba su vieja broma, su curiosidad y, por supuesto, su intromisión afable. Eso trajo una pequeña sonrisa a sus labios mientras pensaba en ello. Aunque nadie por hacer travesuras o jugar, Sir Lancelot había sido capaz de causar un caos y alegría considerables con unas pocas palabras bien intencionadas, pero desafortunadas. Los resultados de tales ocasiones habían sido capaces de hacer sonreír incluso al rostro de su rey, normalmente algo taciturno.
Fue un placer tener a él completamente restaurado, pero al mismo tiempo él era mucho menos dócil de lo que él había sido durante los últimos siglos. En cierto modo, era extrañamente apropiado que él regresara a sí mismo en este punto, cuando ella estaba tan cerca de lograr el regreso de su amado rey. Sin pensarlo, su mano izquierda inconscientemente cayó a su costado, donde podía tocar el contenido del pequeño bolsillo que había sido tejido con astucia en el costado de su vestido. Dentro había un disco, uno forjado con una aleación de oro y hierro, y aproximadamente del mismo tamaño que el pequeño puño de Ginebra. No tenía necesidad de mirarlo, el recuerdo de su superficie se destacaba en su mente como grabado en fuego. Sus caras estaban grabadas con varias escrituras angulares que recordaban a un par de espadas colocadas una al lado de la otra. Este era el Arrowhead Discus, una autoridad, o más bien el remanente de una autoridad, uno que le había sido impartida por el acero más fuerte, el rey que se manifiesta al final de la era. Era un poder que le permitía a su rey capturar la esencia de sus parientes caídos, otros dioses del acero que habían sido vencidos, y resucitarlos como sus armas. Aunque el poder del disco era inútil para Ginebra, había servido como una obediente sirvienta de su soberano y había reunido el poder de dos dioses separados para estar lista para el regreso de su rey. Por supuesto, la esencia que había obtenido de Perseus no había sido completa, no desde que Sir Chirou usurpó una gran parte de ella para formar las autoridades que había ganado al derrotar al dios héroe. Aún así, el poder de su señor había sido suficiente para capturar el resto del poder del dios maligno y almacenarlo. Más tarde, había dejado el artefacto para capturar la esencia del gran sabio igual al cielo mientras se había ido a tratar con Mordred. Incluso cuando se había reunido con su anfitrión por primera vez, la autoridad de su rey había absorbido el poder del rey mono antes de que pudiera usurparle una autoridad. Ah, mi amada niña, este caballero ve que estás pensando en nuestro rey. La investigación que estabas llevando a cabo ha dado el fruto que buscabas. Sir Knight, Guinevere cree sin lugar a dudas. Es cierto que nuestro señor el rey Delfín yace dormido en algún lugar de Japón. La información que dejaron mis parientes a Cera solo sirvió para confirmar las sospechas de Ginebra. En algún momento del pasado gran conflicto se tragó esta tierra y como resultado nuestro señor fue llamado para sofocar la contienda. Los dioses que huyeron de él fueron conducidos por el dios héroe Susanoo al inframundo para dejar de provocarlo con sus acciones herejes. Se habían ido, nuestro rey volvió a caer en su estado latente y, temiendo su poder, tomaron medidas para asegurarse de que su sueño no fuera perturbado. Otros dioses malignos del acero que se han manifestado en esta tierra han sido reprimidos con su ayuda, y los dragones que eres nuestro rey y los enemigos naturales también han sido vencidos antes de que puedan perturbar su sueño. Guinevere miró hacia el charco de agua mientras explicaba sus sospechas en detalle. Incluso el gran sabio igual al cielo se utilizó a través de la gran hechicería del dragón y el sello de la serpiente. Desde que supe de su existencia, sospeché. A menos que se ocultara algo importante, no había necesidad de emprender una operación tan monumental. Ahora que lo pienso, ese era el lugar que visitó antes. La voz de Lancelot respondió suavemente. Sí. Creí entonces que podría haber existido la posibilidad de que el gran sabio igualador del cielo sellado fuera el rey Delfín en alguna forma diferente. Para determinar si realmente era el maestro que anticipamos, intenté aprender más a través del uso de mis parientes heridos y nuestra alianza con su eminencia. Sin embargo, ese rey mono resultó ser una divinidad bastante diferente de nuestro querido maestro. Sí, aunque Ginebra no pudo tomarse mucho tiempo para observarlo debido a su preocupación por la batalla de Mordred con Sir Chirou, pude determinar que él no era un aspecto de nuestro rey. Sin embargo, había alguna conexión, es por eso que se quedó en esta tierra para investigar, basándose en las pistas que la fallecida Asera obtuvo de la familia Kuotsuka. ¿De verdad? Este caballero pensó que tú también podrías haberte quedado aquí durante tanto tiempo debido a que disfrutaste de la compañía de cierto rey diablo. Ha demostrado ser un buen aliado. Si pudiera ser traído, tengo pocas dudas de que nuestro rey darle la bienvenida a punto podría obtener algo de alegría con la novedad de conocer a uno de los hijos de Pandora con el que no tenía necesidad de luchar hasta la muerte. Y
La reina bruja con apariencia de niña hizo una pausa mientras una serie de emociones se perseguían en su rostro. Vergüenza, vergüenza, deseo y una especie de anhelo triste, todos pasaron como un rayo y se desvanecieron antes de que ella negara con la cabeza. No, aunque Ginebra desearía que fuera de otra manera, ella sabe que Sir Chirou nunca se arrodillaría ante nuestro rey. Incluso si aceptara que no había conflicto entre ellos, no se quedaría de brazos cruzados mientras nuestro señor iba a la batalla con los demás de su amable. Tanto el rey Kusanagi como su eminencia Luao se opondrían a él, y Sir Chirou no los abandonaría. Su mano acarició el medallón a través de la tela de su falda. El conflicto entre nuestro amado rey y mi anfitrión es inevitable, pero espero que mi rey preste atención a mis palabras y perdone a Sir Chirou después de su derrota. Se puede conceder una bendición. Oh, ¿tienes tanta fe en que nuestro rey saldrá victorioso contra el que tú mismo llamaste rey del acero, el que empuña Excalibur, una espada casi igual y un mundo entero de acero? No bromees conmigo, señor caballero, había una extraña nota de agudeza en la voz de Ginebra ahora, aunque Sir Chirou es un misterio con una gran cantidad de poder en su vocación, nuestro rey sigue siendo el acero más fuerte. Él es un ser divino sin igual en este mundo, uno que ha exterminado a los rampantes God Slayers que han plagado este mundo durante siglo tras siglo. Excalibur es su espada, y no servirá a ningún otro, no al final. Quizás su protector sintió que el tema era uno con el que ella se sentía incómoda, o tal vez él simplemente tenía curiosidad, por alguna razón, su siguiente pregunta le dio la oportunidad de dejar el tema. Entonces, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Sabes dónde duerme nuestro rey? No del todo, aunque el conocimiento que descubrió Ginebra ha confirmado muchas de sus sospechas. He descubierto que algunos elementos del comité que ministra al mundo mágico en esta tierra tienen fuerzas que son responsables de alguna misión desconocida a sus otras operaciones, así que decidí hacer una visita antes de regresar para presenciar la batalla contra el Rey Mono. Fue solo después de que regresé que Mordred me confrontó. Si se desconoce el propósito, entonces se puede concluir que está deliberadamente oculto, ¿verdad? Y si está oculto, entonces eso debe significar que hay una razón para que sea así. Es tal como dice Sir Knight. Tales esfuerzos no pueden ser sin una razón, y sabemos que esta tierra fue la última que pisó nuestro rey. Todo ha confirmado mis sospechas, y ahora Ginebra sabe que el sitio del sueño de nuestro señor está relacionado con la ciudad en la que viven los dos reyes de esta nación. Con una mano, el niño inmortal de cabello dorado señaló hacia el mar en la dirección general del continente japonés. A partir de aquí, todo lo que se necesita es que reduzcamos las posibilidades hasta que solo quede la respuesta correcta. Entonces el Grial cumplirá su propósito y podremos volver a verlo una vez más. Desde el reflejo en el charco de agua, Lancelot miró a su carga. Había anticipación en su rostro, pero también había algo más, una ligera vacilación que no había estado allí hace unos meses. Querido, este caballero tiene una petición que hacerte. Cuando ella se volvió para mirar a él, el caballero del lago comenzó a delinear la idea que acababa de ocurrirle a él. Chirou se recostó en su cama y sintió el aire fresco de la noche deslizarse sobre sus brazos desnudos. La verdad es que aún no era muy tarde, afuera el sol apenas se estaba poniendo y el cielo solo mostraba una o dos estrellas. Pero a pesar de la hora relativamente temprana, el heredero de Milla había decidido retirarse temprano. Todavía tenía la barriga llena por el gran picnic junto al mar, por lo que en realidad no había sido necesaria una cena y nadie más había hecho ninguna objeción real. Parecería que una combinación del clima cálido y el ejercicio de toda la actividad en la playa había dejado a todos un poco somnolientos. A un lado, ella yacía un poco desparramada sobre su cama plegable, con una pierna colgando por el costado mientras una de sus manos se rascaba el estómago, somnolienta. Su hermana adoptiva había insistido en dormir en su habitación esta noche, alegando que aunque no estaba en su lista, quedarse despierto hasta tarde para hablar con Oni-chan era uno de sus deseos para estas vacaciones. Bueno, ese podría haber sido el caso, pero tan pronto como ella se derrumbó en la cama plegable, ella se apagó como una luz, ahora descansó y vio la luz desvanecerse mientras escuchaba el sonido del mar, las últimas llamadas.
de las gaviotas, y el murmullo silencioso de ella medio roncando y medio discutiendo consigo misma mientras su forma dormida trataba de ponerse cómoda. Por su parte, Shirou se sintió extrañamente satisfecho. Sus músculos tenían el agradable dolor de un día de actividad sólida y sus labios aún podían saborear la sal a pesar de la ducha que había tenido antes. Le había escrito a Sakura sobre los eventos de hoy en su diario justo antes de irse a la cama, y por primera vez en días se sintió a gusto. Su ceño se frunció levemente mientras trataba de analizar sus sentimientos. No era que no extrañara a Sakura, ese sentimiento todavía pesaba en su corazón. Más bien fue que por primera vez en demasiado tiempo no sintió. ¿Qué? Era difícil de expresar con palabras, incluso si era en la privacidad de su propia cabeza. Había una urgencia que ahora estaba ausente. No, no era una urgencia, esa no era la palabra correcta. Quizás. Insatisfacción. Bueno, eso parecía un poco más cercano, pero aún no del todo correcto. Era una sensación que había estado rondando en el fondo de su mente desde que llegó a esta dimensión. Un sentimiento de que no estaba haciendo lo suficiente para volver con su amante, que sus acciones estaban mal debido a su falta de progreso. Había estado allí cuando había estado trabajando en sus defensas, cuando había luchado contra Mordred, cuando había organizado la fiesta de los reyes. Incluso había estado allí cuando se aventuró en el inframundo como parte de sus experimentos para intentar llegar a casa. Siempre estaba ahí, la sensación de que no estaba haciendo lo suficiente, que de alguna manera estaba siendo desleal con Sakura al no estar a su lado ahora. Culpa, era eso. Era culpa por no poder estar a su lado como él le había prometido que estaría. Pero si ese era el caso, ¿por qué lo había estado mordiendo tanto desde el incidente con Venus? Las últimas semanas había sido. Sus palabras ardían en su oído, incitándolo a seguir, ordenándole mayores esfuerzos, diciéndole que él era de ella, que nadie más podría tenerlo, que ella y solo ella lo sentiría. Aunque siempre estuvo en su espalda. Pero ahora, sin embargo, ahora las cosas eran un poco diferentes. Él sintió. Sin carga, como si por primera vez su corazón hubiera escuchado su cabeza. Necesitaba esta oportunidad para relajarse y recargar energías. Esto no era una traición a Sakura o una admisión de que ella no era importante para él. Si quería volver con ella, necesitaba tomarse este tiempo para recuperarse, de lo contrario nunca podría progresar. El ceño se desvaneció de sus rasgos y fue reemplazado por una pequeña sonrisa. Hoy había sido un buen día. Había cocinado, se había divertido y había pasado algún tiempo con ella. Los lazos con sus amigos también se estaban estrechando, y eso era algo por lo que estar agradecido. Sí, había sido un buen día. La pregunta ahora, sin embargo, era qué pasaría mañana. Su sonrisa se ensanchó levemente mientras se giraba para acostarse de frente mientras su mejilla se hundía en la almohada mullida. Sabía que todavía quedaban algunos elementos en la lista de su hermana. Supuso que podrían trabajar en eso. El sol se estaba poniendo en el mar y convirtiendo el océano antes azul verdoso en un naranja vivo. Sobre el agua, las pocas nubes finas que se habían acumulado con el frescor de la tarde que se acercaba estaban teñidas de un rojo intenso. Muy lentamente, el sol se fue bajando hasta que su forma oscurecida tocó su propio reflejo y luego desapareció gradualmente bajo el horizonte. En general, había sido una puesta de sol magnífica, del tipo que puede hacer que un hombre sienta que realmente hubo un gran artista que creó todas y cada una de las puestas de sol individualmente. Desafortunadamente, en ese momento nadie estaba prestando demasiada atención a la hermosa vista. Por supuesto, cuando uno era inmortal, vistas como esta maravillosa puesta de sol deben volverse algo obsoletas después de los primeros cientos de años. Entonces, ese es el recipiente que el joven rey usó para llegar aquí. La pregunta de su compañera sacó al dios viajero de sus contemplaciones mientras señalaba hacia el barco construido por mortales que flotaba en el puerto de las Islas Pequeñas. De hecho, aunque supongo que podría llamarlo más un palacio flotante que un barco. Bah, una cosa tan frágil nunca habría sobrevivido al viaje de regreso desde Troya. Se habría hecho añicos por la primera tormenta que encontramos. Oh.
Es un leve indicio de celos lo que escucho en tu voz, valiente Odiseo. Demasiado seguro de que el tuyo es un barco que ha atravesado el mundo y conquistado todos los océanos en los que ha navegado, pero sin duda un poderoso guerrero vestido de acero puede admirar la belleza de una delicada doncella vestida de seda. Para enfatizar su punto, la diosa del amanecer se apoyó contra la barandilla de la cubierta, la luz del sol poniente resaltaba su propia belleza a pesar de sus miembros metálicos. La belleza se puede apreciar, pero no cuando solo sirve para ocultar una debilidad tan tonta. El dios héroe hizo una pausa por un momento mientras se acariciaba distraídamente su corta barba, aunque, hay algo que decir sobre viajar con tanta comodidad. Un retrete decente haría que la compañía de los seguidores de uno sea mucho más llevadera en un viaje largo. Eso no fue algo que tuvieras que compartir conmigo, comentó Circe, con una mirada de disgusto recorriendo sus facciones, pero tal vez estemos evitando el asunto de mayor importancia. ¿Qué haremos ahora? Nuestra presa se desplaza ante nosotros y no se da cuenta de nuestra presencia. Atacamos ahora mientras él descansa en los brazos de Morfeo. Ulises se detuvo un momento, con la mirada fija en el yate distante de la misma manera que un general podría considerar un castillo que tenía que tomar. ¿No nos conocen? Mis hechizos nos ocultan su visión. La doncella del dios del acero y la diosa caída pueden tener habilidad y poder, pero incluso en mi condición herida esta diosa sigue siendo más poderosa que cualquiera de ellos y mis habilidades son al menos iguales. Había orgullo en la voz de la diosa herida, pero también había la certeza de que el dios héroe sentía que podía confiar. Circe era una de las usuarias de magia más antiguas, una diosa cuyas hazañas habían sobrevivido milenios. Si ella pensaba que estaban seguros, él estaba seguro de que ese era el caso. Entonces, eso lo dejó con opciones. No, dijo lentamente, no nos serviría para atacar de inmediato. Como les he dicho, este niño pequeño de Pandora es inusual, incluso para los de su clase. Además, si atacamos ahora, entonces sus aliados se levantaría para defenderlo. Somos más fuertes que ellos, pero Ginebra está custodiada por el Caballero del Lago, y aunque ella está debilitada, Tiamat no es una fuerza para ser despedida. Incluso los mortales que rodean al God Slayer son dignos de atención. Seguramente bromeas. Un breve hechizo y serán meros cerdos y ganado, difícilmente un inconveniente para nuestras intenciones. Los reyes del diablo pueden ofrecer su protección divina a sus seguidores, si tienen las autoridades adecuadas, le recordó. Niños, ese es un asunto diferente. Esperaremos y veremos. En algún momento él será separado de ellos, o ellos de él. Entonces podemos tomar medidas para asegurarnos de que no puedan ayudarlo cuando lo enfrente en el momento que yo elija. Hablaste de su fuerza y sin embargo estás listo para enfrentarlo con tanta certeza. Puedo tener cuidado de enfrentarlo directamente, pero no tengo ninguna intención de hacer de esta una pelea justa. La sonrisa en los labios del dios no fue amable. Era la sonrisa de un soldado que había sobrevivido al campo de batalla muchas veces y sabía que la guerra, la verdadera guerra, no era un duelo, con reglas y honor. Una pelea, una verdadera pelea donde solo uno viviría, fue una sin reglas, códigos o restricciones. La astucia y el engaño eran tanto armas como espadas y armaduras, y eran armas que él conocía bien. A una orden mental, el rumbo de su barco cambió y empezaron a abrirse distancia con el yate. Paciencia, esa era la clave. El camino hacia la libertad estaba allí ante él, no debía permitir que la codicia y la impaciencia se lo arrebataran. /invertida 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 o marqué. Un bocadillo de la ren. Godot estaba familiarizado con el lado inusual de la vida. Dado que en los últimos meses no solo había conocido a varios dioses, sino que también los había matado y se había convertido en un campeón en el trato, había pensado que se había movido más allá del punto donde la mayoría de las cosas podrían sorprenderlo. Los acontecimientos actuales estaban demostrando que podría haber sido un poco prematuro con respecto a la suposición.
Por supuesto, su día no había sido lo que uno podría llamar normal hasta ahora, no con su cita con Erika, la repentina aparición de Ena, siendo arrastrada al inframundo, reuniéndose con Susanoo. El punto culminante de todo el lío había sido cuando, después de ser derrotada por Erika, Ena perdió el control de la espada divina que sostenía y fue envuelta por el cuerpo transformado de Ame no Murakumo no Tsurugi. Por supuesto, no había tenido demasiado tiempo para considerar todo el absurdo de la situación, no cuando las enormes espadas que servían como brazos del arma divina se balanceaban hacia él con la plena intención de dejarlo en varios pedazos en el camino. Aún así, tenía un plan, tal como estaba, usar el raptor para rescatar a la atrapada Hime Miko, luego usar el jabalí para derrotar a la espada arrasadora. Por supuesto que no había sido el más sofisticado de los planes, pero poseía la virtud de la simplicidad. Luego hubo un grito repentino. Por Shirou-sama. Godou apenas había tenido tiempo de mirar salvajemente a su alrededor en busca de la fuente del grito de guerra antes de que un cometa ardiente impactara en el costado de la forma metálica de Ame no Murakumo no Tsurugi. Hubo un crujido de metal y la enorme forma del acero se tambaleó hacia un lado, la naturaleza gruesa y rechoncha de sus patas impidió que se cayera a pesar del verdadero cráter estallado en su costado. En el siguiente instante, el cometa estaba ascendiendo hacia el cielo una vez más y el séptimo campeón pudo ver que en realidad era una especie de carro, uno tirado por 4 caballos y envuelto en un aura de llamas carmesí con un borde negro. El vehículo galopaba por el aire como si tuviera el derecho perfecto de estar allí y lo conducía una belleza alta de cabello negro que vestía una armadura griega arcaica. Solo tuvo tiempo de parpadear confundido antes de que un segundo cometa impactara en la forma de Ame no Murakumo no Tsurugi. Esta vez era blanco y se resolvió en forma de un Pegaso. No temas, hermosa doncella. Mi valiente maestro ha ordenado tu rescate y, como tal, esta heroína ha venido a salvarte. Las palabras fueron dichas por la joven vestida de blanco que montaba en el lomo del caballo alado. Su cabello rubio era dorado a las luces de la calle y la sonrisa en su rostro era la de una guerrera en el campo de batalla. En un solo movimiento se agachó y con una mano sacó a la desnuda Hime Miko de la masa de metal como si hubiera sido una especie de corcho. Ena ha sido rescatada. La heredera Seisuin sonaba honestamente confundida mientras la jalaban a la espalda del Pegaso y la llevaban a un lugar seguro. Bueno, al menos ese podría haber sido el plan. Resultó que la espada divina transformada estaba menos que complacida de que le robaran a su antiguo portador, y tomó represalias blandiendo una enorme hoja de un brazo hacia el caballo alado. Sin embargo, la montura divina demostró ser tan ágil como su contraparte legendaria, y se inclinó bruscamente hacia un lado, abriendo suficiente espacio para que la espada silbara sin siquiera rozar una pluma. Desafortunadamente, el mismo movimiento empujó a la chica mortal lo suficiente que con una exclamación de sorpresa se cayó. Sin embargo, no fue el concreto frío lo que la recibió mientras caía, sino que fue la aceleración de Godou lo que la golpeó de lado y envió a los dos a una caída incontrolada, pero al menos sobrevivible. Oh, gimió Ena mientras se sentaba, eso no fue divertido, ¿ahora dónde? Ena-san. El grito de indignación provino de la forma que se acercaba de Mariya Yuri, cuyos ojos estaban muy abiertos por la conmoción y sus mejillas enrojecieron al ver la escena que tenía ante ella. Ena desnuda estaba sentada sobre la forma reclinada del séptimo campeone, sus caderas ahorcajadas sobre su cintura y sus manos sobre su pecho para equilibrarla. Cuando la situación se volvió clara para ella, los brazos de la pelinegra Hime Miko se levantaron para cubrir su pecho. Tan pronto como sus brazos estuvieron allí, se dio cuenta de que la abandonó. Partes inferiores expuestas al rey diablo ligeramente conmocionado que ahora estaba comenzando a moverse mientras recuperaba su ingenio. En resumen, fue un espectáculo bastante divertido. ¿Ves, Oni-chan? Te dije que realmente sucedió. Exactamente, esto prueba que el anime no nos mentiría. Buscando mirar cualquier otra cosa que no fuera la belleza desnuda sentada sobre él, Godou se volvió para ver la fuente de las observaciones bastante extrañas. Era mellizos. 2 jóvenes idénticas estaban a cada lado de un joven alto y pelirrojo de la misma edad de Godou. Lo que le sorprendió fue la expresión de casi mártir como sufrimiento en el rostro del recién llegado.
Por un momento, el séptimo campeón sintió un parentesco distinto con él, luego se distrajo una vez más cuando algo comenzó a suceder. Un pequeño ciclón de luces azules comenzó a arremolinarse justo antes de la cabeza roja, cada una del tamaño de un grano de arroz, pero tan brillante como los bulbos de un árbol de Navidad. Por un momento bailaron en el aire, luego se juntaron para formar una silueta. Hubo un breve destello de luz y luego la luz se desvaneció para revelar otra Ena. Y ella también estaba desnuda. No es así como Ena planeaba entrar al servicio de su nuevo rey, pero al menos ahora sabe que la ha visto toda. ¡Hey! ¿Quién eres y por qué te pareces a Ena? Obviamente soy la Ena que ha entrado al servicio del rey Shirou. Puedes servir a Godou-sama mientras yo sirvo a mi rey. De esa manera podemos servir a los dos reyes de Japón al mismo tiempo. La nueva Ena respondió a la pregunta del original mientras estaba de pie, aparentemente indiferente a su desnudez, y movió un brazo con entusiasmo para enfatizar su punto. Godou no pudo evitar notar cosas interesantes que el movimiento le hizo a su pecho. Quizás deberíamos concentrarnos en ese tipo grande. El pelirrojo, Shirou no era así como lo había llamado la nueva Ena, habló mientras se quitaba el abrigo que estaba usando y lo deslizaba alrededor de la figura de la chica desnuda frente a él. La consulta hizo que el heredero de Kusanagi parpadeara cuando se dio cuenta de que la llegada repentina de no una, sino dos Enas desnudas había logrado que se olvidara de Ame no Murakumo no Tsurugi, al menos temporalmente. Entonces, otro campeón ha aparecido antes de Emi. Lo que fuera que la espada divina iba a decir se cortó cuando un verdadero aluvión de espadas impactó en su forma. La mayoría de ellos rompieron al contacto, pero aún así la fuerza y la rapidez del ataque en realidad hicieron que la espada transformada retrocediera un paso. ¿Sabes? Estaba dormido cuando comenzó este lío. Fue el primer buen sueño que tuve en mucho tiempo, y por una vez tuve la cama para mí solo y no tuve que preocuparme por compartirla con nadie. ¿Tienes idea de lo difícil que fue hacerlo? Lo resolví, ya sabes, me costó media tonelada métrica de helado, y cuando digo eso lo digo en serio. Mitad, ton. Eso es lo que se necesitaba para dormir una maldita noche sin interrupciones. Fue en ese momento que Godou notó que los ojos del pelirrojo estaban inyectados en sangre de manera preocupante y sus ojos estaban rodeados de círculos oscuros. Simplemente, el recién llegado tenía un poco mirada desquiciada hacia él. ¿Cómo puedes tener tal esti? Una vez más, otro aluvión de espadas cortó todo lo que Ame no Murakumo no Tsurugi estaba a punto de decir. Pero esta vez, en lugar de retroceder una vez más, el gigante de metal lanzó un rugido, uno que sonó como metal desgarrado, y balanceó su brazo en un arco destinado a dividir en dos a su atormentador. Shirou no hizo ningún movimiento para esquivarlo. De hecho, ni siquiera parecía reconocer la existencia del ataque. Godou se tensó, preparándose para actuar, pero luego sucedió algo. En lugar del remolino de luces azules que había formado el doppelganger de Ena, apareció una breve columna de llamas negras y rojas entre Shirou y la espada que se aproximaba. Solo estuvo allí por un instante, luego se desvaneció y el enorme brazo de la espada golpeó. O al menos lo intentó. Cuando los fuegos negros desaparecieron, revelaron una nueva figura de pie junto al pelirrojo, protegiéndolo de cualquier daño. Ella era alta, de hecho, apenas medía 1,80 m, y su figura lo golpeaba como un calcetín lleno de peces vivos. El séptimo campeón y tenía cierta familiaridad con las mujeres hermosas, ya fueran las clásicas bellezas de Yuri, la vivaz belleza de Erika, el atractivo de cuento de hadas de Liliana o el glamour maduro de Lucretia Sola. Sin embargo, incluso después de tal exposición, tuvo que admitir que esta mujer estaba en una liga propia. Ella tenía muy generoso. Es decir, oh maldita sea. Al menos debería poder pensarlo. Tenía unas tetas enormes. Su figura era apenas un poco obscena en su exuberancia, pero aunque bordeaba el borde, permanecía sólidamente del lado de la belleza. Vestida como estaba, con nada más que una tira de trapos rojos sobre su pecho y una especie de sábana roja alrededor de sus caderas y piernas, había mucho de ella para ser vista. Su piel estaba completamente cubierta de tatuajes y había algo
extraño sobre ellos. Parecían retorcerse bajo su mirada, incluso cuando su don campione de los idiomas intentaba traducirlos para él, casi parecían retorcerse y retorcerse ante sus ojos. En realidad, no se estaban moviendo, no realmente, pero había algo más allí, algo que nunca antes había encontrado. Todo esto pasó por su mente en un segundo, la adrenalina subió a través de su sangre y aceleró sus sentidos, pero sus pensamientos se detuvieron cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. El enorme brazo de la hoja de Ame no Murakumo no Tsurugi se había detenido con tanta seguridad como si hubiera intentado cortar la ladera de una sólida montaña de piedra de pedernal. Sin embargo, en lugar de varias toneladas de piedra dura como el acero, la mano levantada de la mujer tatuada había detenido el golpe. Su mano ahora agarró el filo de la espada, y aunque la sangre goteaba de su mano, su agarre era firme. Aún más desconcertante era la forma en que el metal que la tocaba se ennegrecía y corroía a un ritmo visible. El gigante de acero dejó escapar un extraño sonido de lamento, y Godou tardó un momento en darse cuenta de que era un gemido de dolor. ¿Te atreves a intentar hacerle daño a Shirou-sama? La pregunta fue dicha en voz baja, pero había una intensidad que hizo que el séptimo rey diablo se tensara y ajustara su agarre sobre Ena para que pudiera moverse en cualquier momento. El fuego negro se encendió alrededor de la mujer una vez más, pero esta vez el borde rojo era diferente. No era más brillante, nada tan mundano como eso, más bien tenía más hambre. Ardía de una manera que evocaba pensamientos de cadáveres ardiendo en las brasas. Había algo mal acerca del fuego negro, como si algo que no debería existir habitara en él en lugar de una simple reacción química. Ame no Murakumo no Tsurugi gritó. No había otra forma de describirlo. El torturado sonido metálico que resonó cuando los fuegos sobrenaturales lo inundaron fue lo suficientemente fuerte como para obligar a Godou a taparse los oídos con las manos y lo suficientemente alto como para que en la distancia pudiera escuchar el rompimiento del vidrio. Incluso cuando el brazo que había sostenido se derritió en una ruina retorcida y ennegrecida, la mujer tatuada avanzó implacablemente hacia su enemigo. No tocarás a mi maestro. Te arrodillarás a sus pies y servirás. La última palabra fue un rugido cuando la espada divina transformada se derrumbó como un árbol cortado, las llamas negras la envolvieron en una ola, enterrándola bajo su oscuridad. Angra, por favor, no digas cosas así. Me haces sonar como un señor oscuro que quiere conquistar el mundo, y realmente no quiero que se repita el incidente del sacrificio de la Virgen. Hubo un tono cansado y ligeramente derrotado en las palabras de Shirou, como si supiera que no estaba haciendo nada más que golpearse la cabeza contra la pared, pero lo hacía de todos modos por un largo y sufrido sentido de obligación. En un solo movimiento, uno que parecía extrañamente practicado a los ojos asombrados de Godou, la aterradora mujer se dejó caer en una posición postrada ante el joven al que había declarado su maestro y sostenía un collar de perro con una correa de cadena adjunta. Por supuesto, Shirou-sama. Claramente necesito disciplina y mando. Por favor, hazme usar esto y trátame como tu perra. Una nueva forma comenzó a tomar forma junto a Shirou, esta vez la de una hermosa joven que vestía una armadura samurái algo abreviada, pero a pesar del espectáculo, el séptimo campeón encontró su atención atraída por el rostro del que sospechaba que era un compañero rey diablo. Casi parecía que iba a romper a llorar, o risa demente. Tal vez ambos,